Precisamente he intitulado esta intervención como Escribir científicamente desde innovaciones educativas. Es una investigación en proceso, gracias a la oportunidad que tuve este año de hacer corrección de estilo de un conjunto de artículos científicos de 3 revistas muy importantes en el ámbito local y en el ámbito nacional. Entonces me dije, para no ofrecer de pronto una conferencia muy teórica, pues hablemos de lo que deduje, de lo que colegí, de lo que pude inferir de esa experiencia de corrección. Y por eso voy a presentar esta intervención como si fuera precisamente una parte, un adelanto de una investigación que voy a escribir con la ayuda de Dios. Así las cosas, voy a comenzar con la pregunta problema, que es sin duda alguna la forma como yo insisto en que tenemos que comenzar cualquier escrito argumentativo, sea académico, sea científico, y que es además la guía y el faro que nos permiten saber de dónde partimos y hacia dónde vamos. Pero la pregunta problema no puede ser maniquea, no puede ser manida, es decir, responderse con sí o con no, no puede ser obvia, es decir, si yo hago tal cosa, sucede tal cosa, claro que sí. No puede ser tampoco perifrástica, es decir, una pregunta por una disciplina o por una ciencia cuya investigación dure 100 o 200 años. Entonces he intentado formular esta pregunta que ustedes ven con algunos colores, ya les diré por qué. De acuerdo con un análisis lingüístico, sintáctico, semántico y pragmático, llevado a cabo en 3 meses, ¿cuáles principios se pueden deducir de la corrección de estilo de 25 artículos científicos, producto de investigación, escritos por profesores de educación básica y superior, en aras de aportar aforismos sobre redacción científica? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la escritura de un artículo o de un opúsculo o de un documento, casi siempre tenemos muchas preguntas. El sábado recibí la llamada de un colega de una trayectoria maravillosa que me decía, Cecita, ¿qué fue lo que cambió en la ZAPA? ¿Por qué me están diciendo en la revista que revise la 7ª edición de APA? Y en efecto son detalles, pero son cambios que es bueno que nosotros dominemos. Ustedes ven que esta pregunta tiene algunos colores. El qué es precisamente lo amarillo, el cómo es lo verde claro, el tiempo, perdón, el cuándo está en azul, el dónde está en una especie de rosado, si no me engaña la vista, y el para qué está resaltado con morado, y olvidé el quién, que son nuestros profesores de educación básica y superior. Qué bueno que ya podamos trabajar en una sola categoría, ¿no? Antaño creíamos que estábamos en un contexto y en el otro. Sí, claro, son diferentes, pero en el momento de publicar se nos pueden presentar las mismas virtudes y las mismas oportunidades de mejoramiento. Entonces, para desarrollar mi pregunta, pues comienzo con el método INRIT, que significa introducción, método, resultado y discusión de resultados. Y lo trabajo porque es el método universal para escribir cualquier tipo de documento en el ámbito de la redacción científica, sea un artículo científico, sea una ponencia, sea una reseña, sea un resumen, sea un editorial, entre varios. Y así las cosas, entonces lo primero que debo explicar tiene que ver con un acercamiento teórico. ¿Qué le analizo sintácticamente a un documento científico? La cohesión. Es decir, cómo de las palabras pasamos a las oraciones y cómo formamos párrafos. Y luego también el uso de los signos de puntuación. Y enseguida también los modos de redacción, muy en especial el verbo. En tal sentido, es preciso también identificar acá el hecho de que los textos deben tener párrafos cortos, deben ser sintéticos, entre o cuantas menos palabras escribamos, muchísimo mejor. También lo semántico tiene que ver con el significado y el sentido. Intervenía ahora una colega y decía, sí, realmente no nos dejan enseñar la realidad del país. Me pareció una aportación muy significativa porque el problema de la redacción científica, o si ustedes lo quieren ver como la limitante,
es que nosotros no podemos dar nombres propios sin tener el argumento necesario. Y más adelante vamos a ver cómo ese fue uno de los resultados de este análisis. A veces, seguramente llevados por la pasión, ofrecemos nombres propios u ofrecemos referentes, sí, que son parte de la actualidad nacional, pero en los que nosotros como escritores necesitamos que haya una concatenación y una fundamentación. Aquí en lo semántico veremos la cita bibliográfica, las formas de citado, las referencias bibliográficas y algo fundamental, que parafraseemos, no que perifraseemos. Es decir, que interpretemos, es decir, que como decimos, perdón por la repetición del verbo, de manera sabia en el colegio, tomemos con nuestras propias palabras el contenido de otra persona. En la parte pragmática nos fijaremos en lo que es el texto y el contexto. Es importante que recordemos que escribimos para un lector. Es importante que recordemos que el lector no sabe lo que el escritor y que el escritor no puede obligar al lector a saber lo que él sabe. Y perdón otra vez por la repetición de verbos. Entonces es importante, ayer en una habilitación me decía un estudiante cuando yo le pedí que por favor me definiera qué significaba la parte sintagmática de una lengua. Y me dijo, pues tiene que ver con la lengua misma. Y le dije, no, es el orden de la lengua. Me dijo, pues eso fue lo que quise escribir. Le dije, sí, en tu pensamiento, pero no fue lo que escribiste. Porque aquí la escritura, infortunadamente, tiene que ser de una sola interpretación. Aquí no vale el que, bueno, tu interpretación no es tan cercana, pero me gusta. O bueno, tu interpretación se sale un poco, pero es válida. No, aquí realmente la idea es que se interprete de una forma muy concreta y muy diciente. En ese sentido, también cabe agregar la competencia gramatical y es importante que cuando nuestras innovaciones pedagógicas las publiquemos, no generalicemos, no confundamos y no juzguemos, además de que no totalicemos. ¿Qué significa esto? En lugar de generalizar, relativicemos. No digamos que todos los estudiantes desconocen su contexto, digamos que es probable que algunos desconozcan su contexto. En lugar de confundir, tratemos de concretar, es decir, no manifestemos, por ejemplo, el qué del artículo científico con introducción de la introducción de la introducción. Cuando yo les pedía a algunos de mis estudiantes de la querida maestría en ingeniería que me comenzaran su resumen con su problema, por ejemplo, alguno trabajó las ciudades amigables con el medio ambiente y comenzaba diciendo, es importante que reconozcamos que el hombre no ha tenido una buena relación con el medio ambiente porque sin duda alguna lo ha maltratado y lo ha irrespetado de una manera contundente. Punto seguido. Por eso este artículo trata de, y yo le decía, todo lo que está atrás de, por eso este artículo trata de, te lo puedes ahorrar perfectamente, porque lo que estás haciendo es confundir. Enseguida de ello, no juzguemos, más bien objetivicemos. Es decir, bien sabemos que todos tenemos muy respetables nuestros gustos, nuestros disgustos, nuestros afectos, nuestros desafectos, nuestros apegos, nuestros desapegos, pero seamos muy conscientes de que no podemos manifestarlos, incluso si estamos haciendo una narrativa. Recuerdo mucho haber leído una narrativa y en donde su autora me aceptaba cuando ella apuntaba algo como siempre odié la sopa en Tunja. Yo le decía, no apuntes siempre odié la sopa en Tunja, di que no fui muy amiga de la sopa en Tunja o que no fui muy partidaria de que el almuerzo comenzara con la sopa. Y finalmente, no totalicemos, sino tratemos de medir. Es importante la medida de las cosas en el sentido en que cuando escribimos sobre innovaciones, solemos decir que esto es lo único, que esto es un descubrimiento maravilloso, que esto deja atrás una gran tradición, que antiguamente todo era malo y que modernamente también lo será. No, no necesariamente. Muchísimos mitos que tenemos, o muchísimos mitos, no permítanme, corrijo el término, muchísimos elementos, como por ejemplo aprender la escritura fonéticamente, como el dictado para aprender ortografía, como la repetición de palabras, como la comprensión de lecturas de la memorización, no son tan malvados como creemos si se los fundamenta y se los contextualiza, y todo entonces tiene una medida. Ya que he terminado un acercamiento teórico, entonces paso a la metodología. Y pues aquí yo siempre recuerdo una anécdota que me suele pasar.
y es que cuando leo algunos artículos científicos me dicen que son cualitativos o que son cuantitativos, y resulta que es bueno recordar la diferencia entre los paradigmas, los enfoques y los tipos de investigación, que obviamente sé que todos nosotros podemos tener una visión diferente, pero en lo que sí debemos estar de acuerdo es que finalmente los tipos de investigación son muchísimo más concretos, más manejables y más medibles que los mismos paradigmas o enfoques. Yo siempre me baso en unas diapositivas que he trabajado de acuerdo con el artículo de Arcos y otros, intitulado La investigación en la Escuela de Idiomas de la UPTC, en donde trabajan de una manera muy didáctica ciertas diferencias. Por ejemplo, para este artículo los paradigmas sin duda alguna son el cuantitativo y el cualitativo. De la misma forma, para este artículo, los métodos son el inductivo, el deductivo y el abductivo. El método inductivo que va precisamente de las partes al todo, el método abductivo que va de las partes y el todo, del todo y las partes, de manera híbrida, y el método deductivo que va del todo a las partes. Entonces, en este sentido, ya con esta claridad, además, pues me encuentro con que los enfoques de investigación, que nosotros podríamos hablar de ellos en el siglo XX, aproximadamente la segunda mitad, como el empírico analítico, el histórico hermenéutico y el crítico social, nos dan unos tipos de investigación. Y no me voy a detener en toda la diapositiva porque no hay tiempo para ello, pero sin duda alguna nosotros que estamos ubicados, las maestras, los maestros en el crítico social, pues haremos investigación-acción o investigación-acción-participación. La investigación-acción, si nosotros queremos beneficiar a nuestra comunidad de estudiantes, a nuestra comunidad de coetáneos, a nuestra comunidad de congéneres, y el tipo de investigación-acción-participación si somos parte de la investigación. Recuerden que aquí tenemos una división y es el hecho de que podemos hacer parte de la investigación porque nosotros mismos convertimos a nuestros sujetos de investigación en coinvestigadores, o podemos hacer parte de la investigación cuando trabajamos con personas con características tanto comportamentales como también físicas, tales o parecidas a las nuestras. Entonces, así las cosas, pues ya paso a los resultados. Siempre les he dicho a mis estudiantes, y aquí insisto en ello, que cuando nos dan un tiempo como el que ustedes hoy gentilmente me han dado, debemos siempre hacer hincapié en los resultados, más que en la teoría. Pero es que no podemos, ustedes conocen muy bien ese viejo e importante aforismo hoy, que la teoría sin la práctica, sin duda alguna, no es pertinente, y la práctica sin la teoría tampoco. Entonces, la práctica sin la teoría suelen decirse que es dubitativa, que va de un lado, que va para otro, y que la teoría sin la práctica suele ser infértil. Así las cosas, entonces, en los resultados, pues ahora voy a plantear una serie de principios nominalizados que me encontré después de este primer momento y de primer acercamiento. Pues lo primero, unas producciones escriturales contextuales y pertinentes. De investigación-acción, contextualizados en interculturalidad, en valores de tolerancia. Por ejemplo, me gustó muchísimo una sobre cómo tolerar es respetar, no es aceptar. Ello lo defendió muy bien ese artículo científico. Igualdad, inclusión, ese me encantó. Una inclusión no lingüística, una inclusión no desde la lengua, sino una inclusión desde la mente y el comportamiento. Nunca olvidaré ese ejemplo de un sujeto que ponen a hablar en este artículo, en una narrativa maravillosa, y él dice: yo escuchaba que mi hermana todos los días insistía en saludar masculino, femenino y pero hablando de forma estruendosa, que a veces me parecía total y absolutamente pavorosa. La comprensión lectora, los elementos psicolingüísticos, la concentración, la atención, la percepción, el campo visual, las regresiones, las prospecciones y elementos sociolingüísticos de la lectura. ¿Para qué sirve la lectura? El contexto de la misma, el hecho de que no son malos siempre los lectores, a veces los textos son los que están mal redactados, la forma como infortunadamente a veces, por ejemplo, elementos como la ortografía los enseñamos sin contexto. Entonces le decimos al niño que avión es una palabra oxítona con tilde,
pero resulta que el niño nunca ha visto un avión y en cambio sí vive cerca de donde explotan el carbón y el carbón también es una palabra oxítona con tilde. Ese también fue encantador. La comprensión matemática, muy preocupados por el concepto de número, de proposición, de fraccionarios, las funciones seno y coseno, y una que no menciono aquí que es la de tangente, que me gustó muchísimo porque implicó que los estudiantes pudieran manifestar su sentimiento frente a la clase de matemáticas. Pero en este punto encontramos ya dentro de la forma del escrito el gerundio, que infortunadamente por influencia de otras lenguas nosotros lo ponemos a predicar. Me estoy refiriendo a las formas cantando, presentando, jugando, determinando. Y entonces acá, por ejemplo, en un fragmento de uno de mis escritos favoritos de Robert Day sobre la redacción científica, tenemos el uso de un gerundio de manera equivocada, cuando dice que muchos, sin embargo, solo aprendieron a imitar todo lo que había de incorrecto en la prosa y el estilo de los autores que lo precedieron, perpetuando así sus errores. Este gerundio está mal, el gerundio no es un verbo, es un cuasiverbo y prefieran siempre utilizar el indicativo. ¿Cómo podría arreglarse esta frase y sería mucho más clara? Solo aprendieron a imitar todo lo que había de incorrecto en la prosa y el estilo de los autores que los precedieron. Punto seguido. Perpetuaron, coma, así, coma, sus errores. Y la frase queda muchísimo mejor. En este tenemos que hay un gerundio muy bien utilizado. Este ya es parte de uno de los artículos que está en la bibliografía sobre la redacción científica como ejercicio fundamental en la educación básica y en la superior. Justamente tomando en consideración el progreso de los estudiantes graduados, se acordó ajustar. Ahí he debido también mencionar o he debido también marcar el acordó. Siempre que ustedes utilicen un ando, un endo, un yendo, acompáñenlo de un verbo principal y será la pauta para que sepan que está bien empleado. Otro de los elementos es importante recordarlo y es que solemos redactar en pasado. Sería mejor redactar en presente. Y sería mejor porque eso le da al artículo científico y al documento una mayor durabilidad. Por ejemplo, acá dejo la investigación sin publicación deja de ser científica, Escudero y otros, 2012, y es necesario que quien la divulgue consigne los aspectos relevantes de la investigación, de manera que otro pueda replicar o mejorar lo que en esta se hizo. Aquí menciono deja, es, divulgue, consigne, pueda, y ese hizo, fíjense ustedes, le da una forma muy interesante de algo que sucedió, pero no volverá a suceder. Entonces, por ello es mejor el presente, porque parecería que la autonomía y la actualidad del escrito continúa adelante. Algo fundamental, y es que nosotros solemos creer que todos nuestros lectores tienen el mismo conocimiento de siglas, de abreviaturas y de acrónimos. Recuerden ustedes que las siglas, ejemplo, UPTC, la inicial de una institución, sin preposiciones y sin conjunciones, nunca llevan puntos. Las abreviaturas son las que acortan las palabras, por ejemplo, DR en lugar de doctor, y los acrónimos los formamos con sílabas indistintas de las instituciones. En ese sentido, entonces, es importante que establezcamos una fuente en la que cuando nosotros utilicemos precisamente una sigla, un acrónimo o una abreviatura, continuemos utilizándola. Miren el MEN, la sigla de nuestro Ministerio de Educación Nacional. Si ya apuntamos Ministerio de Educación Nacional, MEN, en adelante seguiremos con MEN, porque ya el lector sabe lo que significa MEN y así sucesivamente. Importante para las siglas escribirlas en mayúsculas sostenidas e importante para los acrónimos escribirlos de acuerdo con la ortografía de la lengua. Este es importante, el uso de mayúsculas y de minúsculas. Infortunadamente, a veces minusculizamos todo y a veces mayúsculizamos todo. Entonces, por ejemplo, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con mayúsculas iniciales porque es el nombre de una institución y en este caso se hace un nombre propio. Pero la Universidad Colombiana no necesita mayúsculas porque estamos hablando en general. Las escuelas de idiomas colombianas, escuelas con E minúscula, idiomas con E minúscula, porque estamos hablando en general. Pero si estamos hablando de nuestra querida Escuela de Idiomas de la UPTC, será en mayúscula inicial. Y ustedes dirán, bueno, pero esto son cuestiones muy gramaticales. Sí, claro, pero es que todas sumadas le van a dar algo fundamental que es lo semántico y es el significado del artículo. Y aquí viene.
Este es un punto en el que sí quería, y el tiempo me lo permite afortunadamente, este sí es un punto crucial y es el cuidado con la propiedad intelectual. Eso me preocupó muchísimo porque ustedes saben que ello tiene unos momentos y unos atenuantes legales. Primero, cuando usted parafrasee, realmente parafrasee. Pero es que parafrasear no es que yo cojo la mitad de la cita y la copio y después la parafraseo y digo que esto no. Cuando usted copie, use comillas o use el mecanismo que le permite la copia. Y cuidado, cuando usted se encuentra un autor, si yo, por ejemplo, necesito y me encontré en un texto de Romero a Rodríguez, yo no voy a decir que el Rodríguez lo cito yo. Yo tengo que reconocer que el primero que lo citó fue Romero. Entonces acá, por ejemplo, tengo una clave. Cuando ustedes trabajan indirectamente las citas, es decir, cuando ustedes con sus propias palabras escriben, supongamos hasta acá, voy a hacer una cita de estos 21 minutos de intervención. Entonces, diré, por el momento, la intervención sobre escribir científicamente desde innovaciones educativas ha trabajado aspectos sintácticos y semánticos. Entonces, esas son mis palabras, no he cogido nada en específico del autor y se puede convertir en una cita indirecta. Cuando yo las utilizo directas, apunto comillas cuando son menos de 40 palabras, no apunto comillas cuando son más de 40 palabras, las saco del párrafo en donde estén, les aminoro la cantidad de fuentes, si estoy en Time New Roman 12, la dejo en Time New Roman 10, y es importante que apunte la página. La página en una cita directa es esencial. Y en este sentido, es importante también algo que me encontré, y es otra vez que yo encuentro a un autor y felizmente digo Rodríguez, 1999, dos puntos o coma ahora con la nueva edición de la Zapa, P.21. Y resulta que si yo no lo cité, necesito el citado por. Ese fue un elemento que encontré en el 20, perdón, en el 85% de los escritos que analicé. Y así las cosas también es importante cómo las comillas a veces se usan, en especial en las narrativas que son tan importantes para darle un sentido irónico que es mejor utilizarlo con la letra cursiva. Entonces, las comillas no se usan acá, por ejemplo, ay, el profesor quiso hacerse el inocente, pero en realidad estaba arrepentido. No, ese inocente, entre comillas, parecería que usted estuviera copiando de algún lado, es mejor apuntarlo con cursivas. Entonces, aquí viene otro elemento y es que si yo cito a Cuervo y a Rodríguez, tengo que referenciar a Cuervo y a Rodríguez. No puedo citar a Cuervo y a Rodríguez y después referenciar solamente a Cuervo. Es importante entonces que respete y que haya uniformidad en esa manera. Los títulos no tienen punto final, sí tienen ortografía o tienen puntuación interna, pero no título final. Entonces, por ejemplo, primero, introducción, punto. No, no, para nada. Y las fuentes tampoco. Fuente, dos puntos, la autora, punto. No, no se necesita ese punto y ese la no va en L mayúscula porque simplemente es una organización sintagmática del escrito. Y para terminar, pues como colofón, esta imagen la he puesto a propósito porque en efecto las técnicas APA son las que utilizan la mayoría de publicaciones, pero no se nos olvide que están también las Vancouver, que están las IEEE y que igualmente tenemos las brasileñas, que son importantes en este contexto, y algunas canadienses. Como colofón, pues les he traído y a la vez recordar la estructura retórica de lo que es una conclusión. No olvidar que una conclusión tiene proemio, tiene tesis y tiene sustentación. Y entonces, en este sentido, pues redacté una conclusión que puede cerrar inicialmente y de una forma muy circunstancial este primer acercamiento a mi ejercicio de análisis de escritos en el marco de la innovación educativa, escritos científicos. De acuerdo con los primeros resultados del análisis lingüístico, es necesario insistir en la definición y el contexto de un artículo científico. En efecto, el artículo es hijo de la investigación o parte de la misma, o el arribo a una etapa de esta.
Sin embargo, el problema de investigación difiere en relación con el problema escritural para redactar un artículo científico. Precisamente el problema escritural se colige, que significa deducir, e infiere del problema de investigación como una parte del mismo, como una porción pequeña de la realidad epistemológica que abarca. Romero, 2016. La cita es porque reconozco propiedad intelectual, pero no es pertinente que en una conclusión vayan citas, porque las conclusiones las redacto yo como autor del escrito. Muchísimas gracias.